Las gildas germánicas es lo que en el siglo XVI fueron las cofradías y hermandades penitenciales, que era la reunión de varios vecinos del pueblo para llevar a cabo actos litúrgicos, que luego fueron procesiones de Semana Santa. Bueno, pues en Trujillo lo que hicieron fue que a raíz de las profesiones que se aglutinaban en cada uno de los barrios, por ejemplo, los tintoreros vivían en la calle Tintorero, que todavía se conserva aquí en Trujillo, los zurradores en la calle Zurradores, los pieleros en la calle de los Pieleros, los canteros, que eran los auténticos canteros de aquí que hicieron tantas obras en Trujillo, en la calle de los Canteros. Bueno, pues todos esos se aglutinaron en cofradías y hermandades penitenciales y cada uno de ellos sacaban una imagen en procesión. Es un Cristo del siglo XVI, pero muchos de los conquistadores que se marcharon en el XVI a América se bautizaron casi todos en Santa María. Y en Santa María es donde estaba ese Cristo. Yo me estoy imaginando ahora mismo la pila bautismal que hay allí del siglo XIII, allí colocada y el Cristo encima, y Francisco Pizarro, Orellana y toda esa gente, tú imagínate bautizándose ellos y el Cristo del Perdón en la parte de arriba. A cualquier persona eso se le entra en la cabeza, se le mete en el cuerpo esa devoción tan arraigada, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues el Cristo del Perdón es el que sacaban en procesión ellos en la villa. Bueno, pues el Cristo del Perdón estaba en la iglesia de Santa María la Mayor y hubo otro Cristo que era el Cristo de la Salud, que es el que está en la iglesia de San Martín. Entonces hubo ahí una polémica entre un Cristo y otro, porque la parte de arriba de Trujillo, lo que es la villa, tenía mucha devoción los villanos, aunque no nos gusta que lo digamos villanos, tenían mucha devoción al Cristo del Perdón. Y la zona baja de Trujillo, los burgueses, tenían mucha devoción al otro Cristo, al Cristo de la Salud. Hubo ahí una controversia entre unos y otros y unos enfrentamientos entre las cofradías para sacar el Viernes Santo, que era el viernes más importante, sacar a un Cristo u otro, porque ambos Cristos eran crucificados. Entonces los de la villa querían sacar al Cristo de la villa y los burgueses de entonces, que eran los nuevos ricos, querían sacar al Cristo suyo, al Cristo de la Salud. Y entonces decidieron sacar por la zona baja de Trujillo, donde nos encontramos actualmente, en la parte baja al Cristo de la Salud y al Cristo de la villa por la parte antigua. Y así se evitaron los enfrentamientos. Al final ganaron los de la villa porque el único Cristo que se saca ahora es el Cristo del Perdón, el de la villa, y el otro se ha dejado de sacar. Del martirio, o que le han dado. Ay, 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 que hasta a la cabeza ensangrenta del martirio, o que le han dado.